Último bloque de Alta Política, como todos los martes, con Javier Cornejo Solá. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés, Raquel, Guadalupe. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. Con Guadalupe me parece que es el último martes que estamos. Te vas. Sí, parece. Volveré. Me parte del Congreso de la Nación, capaz. ¿Quién te dice asesorar a alguno de los nuevos diputados? No se sabe. Ya veremos. Siempre en contacto. Así es. Bueno, en lo que a mí me toca, voy a tocar temas que no tienen mucho que ver con la política directa de todos los días, ni de lo que nos estamos empapando, y de lo cual creo que estamos ya bastante ampliados, y no digo saturados, pero era el término que mucho tenía cartel todos pensado. los días, mucho cartel político. Pero yo me voy a referir a una realidad que es la realidad de todos los días, que no solo los políticos, sino cada uno de nosotros estamos en forma permanente en contacto, y es la realidad que nos aqueja, que es la pobreza. En el mundo actual, después de la División Internacional del Trabajo, se conformó un planiferio en el que los países del norte son los países ricos y los países del sur los países pobres. Hoy asistimos a una debacle en todo eso, tan es así que en el libro que tenemos publicado ya acá con Andrés también, y la posición nuestra es cambiar el paradigma, dar vuelta el planiferio, ya que en el espacio el arriba y el abajo no existe, porque el sur va a estar abajo y el norte arriba. Demos vuelta el planiferio, pongamos como norte nuestro sur, y creo que la cosmovisión del mundo cambia totalmente. En función de eso, preparamos un video para que la audiencia pueda tener una graficación de lo que significa la pobreza, de lo que significan los países del norte, los países del sur, que tenemos nuestros recursos naturales intactos, que tenemos la economía física intacta, fuera del circuito financiero que nos quieren imponer, y la realidad de lo que significa la pobreza a nivel mundial. ¿Podemos poner el video, por favor, señor director? Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos.
La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. De la Antártida, que es el futuro continente. En esta imagen, en la imagen final, bueno, estamos viendo la imagen de la Antártida, sí, que es el futuro continente que será el objetivo de la pelea de quienes detentan el poder del dinero en función de un acrecentamiento de su propio poder dinerario. En la imagen que veíamos de la Antártida es la Antártida sin hielos, con lo cual se empieza a descubrir la inmensidad de sus riquezas, de sus lagos, de sus volcanes, de sus túneles, es decir, el nuevo mundo que, dando vuelta el planiferio, vemos que el continente americano tiene por techo o como vértice en el cual culmina. Un poco con esto quería terminar. No, realmente Javier, te felicito, un informe realmente impactante, y nosotros decimos en forma permanente cómo esa misma deuda argentina está en ahorros argentinos en el exterior. Es decir, salvando las distancias, habla de un saqueo, ¿no?, que hemos tenido nosotros en nuestro país por parte también de esos, ¿no?, pequeños grupos que han concentrado la economía. Por supuesto, nuestro mal permanente desde 1806, en que los ingleses que llegaron a Buenos Aires cambiaron sus fusiles por la letra de cambio y pagaré, y en 1825 firmamos el Tratado de Libre Comercio, Amistad con el Reino Unido. Ahí comienza nuestro calvario y comienza nuestra historia de deuda perpetua, en la cual la actual presidente se caracteriza por ser una pagadora serial, en desmedro absoluto y total de un desendeudamiento que pretenden hacernos creer. Con observar los pagos y observar la conducta de nuestros pseudos ministros, me quiero ir, Lorenzino y demás, que se dedican a estos números, podemos vislumbrar realmente la falta de seriedad con el cual se trata la deuda externa, que es el tema tabú que parece que los argentinos no queremos siquiera saber de qué se trata y preferimos ignorar el verdadero mal del que padecemos, ¿no? Y sobre todo, Javier, porque hay un informe, como el informe Olmos, que está en uno de los juzgados federales de Buenos Aires, donde está totalmente estudiada la deuda externa como una cosa totalmente, podríamos decir, negra, ¿no? Una historia negra, falsa, que nadie la quiere revisar. Habría que preguntarse por qué. Hay muchos cómplices de eso. Espero que nuestros candidatos y nuestros nuevos representantes en el Congreso vean de que esta deuda eterna pueda tener su fin. Muchísimas gracias, muchas gracias, chicas, por habernos acompañado. Nos tenemos que despedir y agradecidos a cada uno de los que a través de sus mails, sus comentarios,
colaboran en esta tarea de armar alta política martes tras martes. Como decimos nosotros, hay que ponerse la patria al hombro, lo dice el Papa Francisco, y en estos 30 años de democracia, aprender a pensar en ese bien común que no es solamente la suficiencia de bienes materiales, sino también de bienes espirituales para que el hombre pueda desarrollarse en la sociedad. Hasta el martes próximo, si Dios quiere.